que reciben cada jubilado, ¿verdad? Me pide elaborar una tabla para datos agrupados, encontrar las medidas de tendencia central y medida de dispersión. En primer lugar, para encontrar o para aplicar la tabla de frecuencia, en primer lugar yo tengo que encontrar el intervalo de clase. Ese es en primer lugar lo que tengo que encontrar, el intervalo de clase. ¿Cuántos intervalos de clase debo de ubicar en mi ejercicio, en mi tabla? Pero primero debo encontrar el rango. Eso es lo primordial. Primero, como primordial de mi ejercicio, debo de encontrar el rango. ¿Y a qué es igual el rango? El rango es igual al valor mayor menos el valor menor. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, el rango va a ser igual según esta tabla. ¿Cuál es el valor mayor? Según esta tabla, ¿cuál sería el valor mayor? $1,530. 1530, ¿verdad? ¿Y el valor menor? $450. 450. ¿Cuánto me va a quedar restado? Disculpe. 1080. 1080, ¿verdad? Ahora, 1080, para encontrar el número de intervalos y la amplitud, como segundo, vamos a encontrar la amplitud. La amplitud, ¿qué se refiere? ¿Sí? A es igual al rango sobre el número de intervalos. ¿Sí? Rango sobre número de intervalos. Entonces, para encontrar en este caso el amplitud, necesito saber en esta ocasión el rango, que ya sabemos que vale 1080, y el número de intervalos. El número de intervalos es arbitrario, mis estimados estudiantes. Como mínimo puede ser 4 intervalos y como máximo puede ser 10 intervalos, ¿verdad? Hasta 10 intervalos. Pero manejar 10 intervalos sería mucho. Siempre hemos caracterizado que sean como mínimo 5 y máximo 10, pero trabajar siempre con 5 o 6, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con 5 intervalos, ¿sí? Uno, ¿por qué trabajo con 5 intervalos? Porque el 1080 es divisible para 5. Por lo tanto, el número de intervalos es algo arbitrario, ¿sí? Se toma desde 4 a 10, pero como 10 son muchos intervalos por diagnosticar, mejor es trabajar siempre con algo equilibrado, ¿sí? De 5 a 6 intervalos, ¿sí? En este caso, lo voy a hacer con 5 intervalos. Vamos a hacerlo, lo podemos hacer con 6. Uno, porque el 1080 sí es divisible para 6, ¿verdad? Sí es divisible para 6. Entonces lo vamos a hacer con 6 intervalos, ¿sí? Es, como dije, es opcional. Es opcional. 1080, eso sí tiene que ser exacto, en este caso, dividido para 6. El número 6 lo escogí de forma opcional. Yo puedo escoger el 5 o el 6, ¿sí?
como indiqué, es de forma opcional. ¿Sí? Ok. Entonces, la amplitud me va a quedar igual a 180. ¿Sí? Ok. Quiero saber si hasta aquí estuvo entendido, ¿verdad? Cómo encontrar la amplitud y la cantidad de intervalos. Como dije, la cantidad de intervalos es opcional. ¿Sí? Puede estar dado desde 4 a 10. ¿Sí? De 4 a 10. Pero como 10 son muchos intervalos, siempre se escoge por intermedio la mitad. Cuando son muchos, en este caso, mucha población que aplicar. ¿Sí? Entre 5 o 6, ¿verdad? Y como es 5, si es divisible para 1080 y 6 también, escojo el 6. ¿Sí? Que es algo normal. ¿Sí? Algo normal, algo equilibrado que podemos utilizar. ¿Estamos? Entonces, vamos a realizar la tabla. Ahora, ¿la tabla en qué consiste? Vamos a aplicar la tabla. En primer lugar, vamos a aplicar la tabla. En la tabla que vamos a generar son 9 columnas. ¿Sí? Siempre van a tener estas 9 columnas. ¿Sí? En la primera columna, vamos a ubicar 9 columnas en primer lugar. Va a estar el intervalo de clase. Vamos a poner con otro color. En la primera columna va a estar el intervalo de clase. Esto es en la primera columna. En la segunda columna va a estar FI. FI significa frecuencia absoluta. FI significa frecuencia absoluta. Ya voy a indicar qué es la frecuencia absoluta. En la tercera columna va a estar XI. En la tercera columna va a estar XI. XI significa marca de clase. XI significa marca de clase. En la cuarta columna va a estar F mayúscula I. F mayúscula I. ¿Qué significa frecuencia acumulada de la frecuencia absoluta? Frecuencia acumulada de la frecuencia absoluta. ¿Sí? En la cuarta columna, en la quinta columna va a estar, ¿sí? X raya menos, perdón, no es X raya, XI menos X raya sería. En valor absoluto. Y cuando está en valor absoluto siempre va a ser positivo, ¿sí? Siempre va a ser positivo el valor que vamos a obtener. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Quiere decir marca de clase menos el promedio o menos la media. Quiere decir marca de clase menos el promedio. Eso quiere decir esto, ¿verdad? Sexta columna va a estar lo mismo, XI menos X raya, pero multiplicado por la frecuencia absoluta. FI minúscula. ¿Sí? Esa es la sexta. Séptima, lo mismo que la quinta, pero entre paréntesis elevado al cuadrado.
¿verdad? Lo mismo, pero entre paréntesis elevado al cuadrado. XY menos X raya, esto elevado al cuadrado. Tenemos aquí la séptima, creo que es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a la octava. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, 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 aquí me faltó una columna. Sí, aquí me faltó una columna. Este de aquí va en la siguiente. Perdón, aquí me faltó una columna. Ahí. Esta va aquí. Esto va aquí. Aquí me faltó el XY por el FI. Ese me faltó. ¿Sí? Para que estén las 9 columnas. Son 9 columnas. ¿Sí? Y en la última columna. Está lo mismo, pero multiplicado por FI. Ay, perdón, no lo copié. Lo mismo, pero multiplicado por FI. Así va a estar la distribución de las frecuencias. Bueno, y voy a ubicar 6 filas porque son 6 intervalos de clase. Son 6 intervalos de clase, 6 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 porque debo de indicar el total. Sí, al final siempre va el total. Voy borrando lo que me sobró. Entonces, así ustedes deben de tener la tabla vacía, ¿verdad? Y rellenar según lo inicial. Ya voy a indicar lo inicial, cómo vamos a ir rellenando. Así debe estar la tabla y aquí debe estar el total. Total, ¿sí? Obviamente hay unos que van, hay unas frecuencias que van a tener el total, otras no. Por ejemplo, XY no debe tener total. ¿Sí? XY no debe tener total. XY por FI sí. FI no debe tener total. Peor también XY menos X raya. Este sí debe tener total, este de aquí no debe tener total. Entonces, así sería la tabla, mis estimados estudiantes. Así ustedes deben tener la tabla antes de exponerlo, ¿sí? Claro, se la puede hacer en Excel también, claro. Toda tabla se puede hacer en Excel, ¿sí? Y obviamente el total Excel te lo sacas solito, obviamente ubicando
ubicando en sumatoria, ¿verdad? Todo lo ubica, lo tomas en cuenta en sumatoria y te sale rápidamente, ¿verdad? Los que saben Excel ya saben lo que yo estoy hablando, ¿sí? Por lo tanto, así debe estar la tabla en su papelógrafo, ¿verdad? Entonces, ustedes van a aplicar esto en primer lugar y cuando ya muestren la tabla, ¿cómo van a empezar en primer lugar? Primero, ubicando, lo voy a ubicar con otro color, ubicando primero el valor menor. ¿Cuál es el valor menor? El valor menor que hemos obtenido es 450. Entonces primero empiezo 450. Esto no es menos, sino es una separación. Y le sumo la amplitud. ¿Cuánto es de amplitud? 180. Sumo 450 más 180. ¿Cuánto quedaría? ¿Cuánto quedaría? Rapidito, por favor. 530, ¿verdad? ¿Alguien que corrobore, por favor? Rapidito. Ayuden, por favor, en sus calculadoras. ¿Cuánto es 450 más 180? Siempre le vamos a sumar la amplitud. ¿Cuánto resulta? 630. 630, perdón. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, para ubicar el otro intervalo, ubicamos debajo, ¿sí? 630. 630. Y nuevamente le sumamos 180 porque esa es la amplitud, ¿sí? ¿Cuánto me queda sumando 180? 810. Disculpen. 810. 810, ¿verdad? Asimismo, ubico 810 abajo. Ubico 810 abajo y le sumo 180. ¿Cuánto me va a quedar sumándole 180? 990. 990, ¿verdad? Luego, asimismo, 990 le sumamos 180. ¿Cuánto resulta? 1170. 1170, ¿verdad? Asimismo, 1170 le sumamos 180. ¿Cuánto quedaría? 1350. 1350, ¿verdad? Y a este 1350 le sumamos 180. 1500. 1500. 1530. Ok, 1530. Y tiene que concordar con el valor mayor en esta ocasión. Con el valor mayor, ¿sí? Del rango, ¿verdad? Valor menor, valor mayor, ¿verdad? Ok. Muy bien. Hasta aquí entendido, ¿verdad? Bueno. Luego, lo que vamos a hacer, mis estimados estudiantes, es buscar el rango. El rango es lo siguiente, ¿verdad? Este va a ser valor cerrado y este es un valor abierto, ¿sí? Valor cerrado, valor abierto. Valor cerrado, valor abierto. Valor cerrado, valor abierto. Valor cerrado, valor abierto. Valor cerrado y valor cerrado.
¿Esto qué quiere decir valor cerrado o valor abierto? ¿Qué quiere decir cerrado y abierto? ¿Qué quiere decir contenido? Y el abierto quiere decir no contenido. O sea, que voy yo a buscar valores desde 450 hasta 629, ya que el 630 en este intervalo de clases no está contenido. No sé si me hago entender lo que quiero decir. ¿Sí? ¿Entendido lo que quiere decir? Nuevamente, el primer valor está contenido porque es un valor cerrado. El segundo valor o el segundo límite no está contenido. Quiere decir un valor abierto. Esto me quiere decir que el 630 no lo contengo, o sea, no lo cuento. Eso quiere decir. Entonces voy a buscar valores de 450 hasta el 629. Bueno, mil disculpas, por favor, mis estimados. Sigo. Aquí quiere decir que el 630 en el segundo intervalo es contenido y el 810 no es contenido. O sea que voy a buscar valores del 630 al 809, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿sí? Quiero saber si estuvo entendida la explicación ahí, mis estimados estudiantes. ¿Estuvo entendido? Ok. ¿Dónde buscamos esos valores? Lo buscamos en la tabla de valores. Ahora, vamos a buscar valores. Voy a copiar la tablita para no estar retrocediendo. ¿Sí? La voy a copiar aquí para no estar retrocediendo. ¿Sí? Vamos a copiar valores en esta ocasión de 450 al 629. ¿Cuántos valores hay del 450 al 629? Vamos a ver. El primero, obviamente, 450, ¿verdad? Vamos a ver quién más. El 620 también, ¿verdad? El 630 no puede ser, porque es hasta el 629. El 459, sí. Sí, nada más, ¿verdad? Ah, y el 530. ¿Verdad? ¿Cuántos valores cuentan? 4. Yo cuento 4. ¿Está bien? 538. ¿Dónde está? Ah, ya. Aquí. Y el 572 también me faltó. Muy bien. Muy bien. Ok. Ustedes que son un poquito más jóvenes, tienen en este caso la capacidad más rápido de ver, ¿verdad? Bueno. ¿Cuánto? 6, ¿verdad? ¿Concuerdan todos conmigo? 6. Ok. 6. Entonces, voy a borrar. Vamos a ubicar aquí que son 6. ¿Sí? 6 de 450 a 629, ¿verdad? Vamos con 630 y 810. 630 y 810 sería el 780, perdón, 809, ¿verdad? Este de aquí no puede ser, ¿verdad? 720, ¿sí? No, 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 tampoco. 630 sí. 770 sí. 640 sí. 720 sí. Sí. $675 sí. 800 sí. 702 sí. Y nadie más, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Coinciden conmigo? 10. ¿Son 10? Verifique si son 10. De 630 a 809. ¿Son 10?
Sí. Ok, muy bien. Verifiquen todos para no equivocarnos. 10. Luego, 810 y 989. Vamos a ver, 810. Este sí va. Este está, no, dice 900. Este sí va. Este sí va. Este sí va. Este también va. ¿Sí? 5. ¿Sí? ¿De Sí, acuerdo? profe, hay 5. 5, muy bien. 5, muy bien. En el siguiente, 990 y 1169. 990 y 1100. 990 dice. No, este de aquí no va, ¿no? Este sí va. 1100 no. 1100 no. 1100 no. Este de aquí también va. 990 y 1100. Este también va. Este también va. Cuento 4. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Sí, profe. Ok, muy bien. 4. 1170 y 1349. 1170 aquí no hay. Y 1300 también dice. Ya, 1170. 1. Sí, está en ese rango. Muy bien. 2. 2 nada más, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe, solo hay 2. Ok, 2. Muy bien. Y vamos a lo último, 1350 y 1530. ¿Cuántos hay? Vamos a ver, ustedes aplíquenlo. 1350 y 1530, porque ese ya son los últimos valores, quiere decir los dos cerrados. Los dos están contenidos. 1. Aquí dicen hay 3. ¿Cómo va a haber 1? Vamos a ver 1. Aquí nomás hay 2. 1 y 2. ¿Verdad? 1400 serían 3. Y serían 3 mismos, ¿verdad? Ok. 3. La sumatoria final tiene que darte 30. Revisen si la sumatoria final te da 30. ¿Da 30 la sumatoria final? Sí, profe, da 30. Exactamente. Sí, ¿Por qué tiene que dar 30? ¿Por qué tiene que dar 30? Porque hay 30 números en la tablita. Exactamente, porque son 30 jubilados. Sí, porque eso dice el problema. De 30 jubilados o 30 números en la tabla. ¿Verdad? Ok. Bueno, ustedes esto de aquí pueden tenerlo ya en la tabla. Estas dos cosas. ¿Verdad? Pueden tenerla en la tabla. ¿Verdad? Y solamente explicar, ubicamos en primer lugar el valor menor y le vamos sumando la amplitud, ¿sí? 180, ¿sí? Al sumar la amplitud me queda 630. Bajo el 630 le sumo 180, me da 810. O sea, solamente ya teniendo estos datos en la tabla, según la exposición que ustedes van a hacer, estos dos datos tenerlos en la tabla, ya indicado, ¿sí? Solamente ustedes explíquenlo, nada más. Y los demás cuadritos sin rellenar. Eso sí, los demás cuadritos sin rellenar. ¿Estamos? Ahora, lo que van a hacer es lo siguiente, mis estimados estudiantes. XY. ¿Cómo obtenemos XY? Obtenemos sumando el límite inferior
más el límite superior dividido para 2. ¿Dónde está el límite inferior y el límite superior? El límite inferior y el límite superior están en la tabla. O sea, límite inferior es el primer dato y el límite superior es el segundo dato, ¿sí? De mi intervalo de clase, ¿sí? Entonces, vamos a sumar 450 más 630 y lo divido para 2 y ese sería el valor de mi primera marca de clase. Y así sucesivamente con cada una de ellas, ¿sí? Bueno, ayúdenme por favor a aplicarlo, ¿sí? ¿Cuánto queda la primera? La respuesta. Sí, la La respuesta primera quedaría directamente se hace todo esto en 540. calculadora. ¿Cuánto es la primera? 540. No puede ser 540. O sea, la suma de ser, sumamos los dos y lo dividimos para 2, sería. $540, ¿verdad? Es que le entendí 1500. 540 me dijo Doménica, ¿verdad? Sí, profe. Ah, ya, le entendí 1500, ¿sí? Bueno, en la segunda. $720. Disculpe, 720, ¿verdad? Sí. 720. Tercera. 900. Muy bien. La cuarta. Un momento, por favor. Sí, Marcos, obviamente hay una diferencia, ¿verdad? Estuve conversando con una madre de familia, sí, y esa diferencia se tiene que encontrar, obviamente, según la amplitud, ¿verdad? Que hemos obtenido de 180. Ok. Ahora vamos a seguir solamente lo que nos dice la tabla, ¿sí? Multiplicar XY por FI y ubicar los valores aquí, ¿sí? Multiplicamos 6 por 540. Eso dice XY por FI. ¿Cuánto es 6 por 540? 3240 me indican. Ya, muy bien. Ok, 3240, muy bien, Angie. 10 por 720 es muy sencillo. Es 7200, ¿verdad? Solo le aumento un 0.
¿Sí? Ok, 7,200. 5 por 900 es muy sencillo. 9 por 5, 45. Y aumento los dos ceros. 400, perdón, 4,500. Muy bien, Marcos. Muy bien, Angie. 4 por 1,080. 4,320, ¿verdad? Muy bien. 4,320. 2 por 1,260. 2,520. 3 por 1,440. 4,320. Muy bien. 4,320. Ahora vamos a aplicar la suma de todo esto. Vamos a ver. Sumen todo esto, mis estimados. $26,100. ¿De acuerdo con todo el resultado? 26,100. ¿Sí? Ok, ok. De acuerdo, muy bien. Y vamos por último, para terminar la mitad del cuadro. Esta es la mitad del cuadro. ¿Sí? FI. FI se refiere a la frecuencia absoluta, pero acá va a ser la acumulada. ¿Cómo? Iniciamos con el primer valor ubicándolo. Ok, Jenson. Ubicamos el primer valor, que es 6. Aquí en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Ubicamos el 6 como primer lugar. Luego vamos sumando el valor siguiente. ¿Cuál es el valor siguiente? El 10. 10 más 6, 16. ¿Sí? Y así con el siguiente valor, sumando de forma el valor siguiente. 5 más 16, 21. Y así con el valor siguiente. 4 más 21, 25. Y así el valor siguiente. 25 más 2, 27. Y por último, 27 más 3, 30. Entonces, ese sería exactamente. Muy bien, Marcos. Entonces, el valor de la frecuencia absoluta siempre tiene que coincidir con el valor total de la frecuencia acumulada. ¿Sí? El valor total de la frecuencia absoluta debe de coincidir con el valor de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Debe de coincidir. ¿Estamos? Ahora, ya la primera sección es lo que está con verde, porque acá le voy a escribir otro color para que tengan obviamente la diferencia. Muy bien. Vamos en primer lugar, esto lo voy a hacer en otra diapositiva o en otra página en este caso. ¿Sí? En primer lugar vamos a encontrar las medidas de tendencia central. Eso ya sería 1, 2, 3, 4. Las medidas de tendencia central. ¿Por qué se llaman valores o medidas de tendencia central? Porque son valores centrales, ¿sí? Son los valores centrales que están en los datos agrupados.
¿verdad? O no agrupados, como ustedes lo puedan, como lo podamos en este caso asimilar, ¿sí? Vamos con la primera fórmula. La primera fórmula me indica, ¿sí? Sumatorias del producto de XY, o sea, significa la marca de clase por FI por la frecuencia absoluta. Todo sobre N, o sea, la población, ¿sí? N significa la población en este caso. Ahora, como la tabla ya me dice todo, la sumatoria, este significa sumatoria, la sumatoria de XY por FI ya tengo. Vale 26.100. Porque dice aquí XY y FI. ¿Y cuánto me dio toda esa sumatoria? El total, eso quiere decir, la sumatoria quiere decir total. 26.100. Entonces, a eso ubico 26.100 todo sobre N. N es la población, o sea, los 30 jubilados. ¿Cuánto me va a quedar al dividirlo para 30? ¿Cuánto me va a quedar al dividirlo para 30? 870. 870. Muy bien. Y lo que hemos dado se llama promedio. Lo que hemos calculado, perdón, se llama promedio. Promedio o también llamada media aritmética. ¿Sí? Lo que hemos calculado se llama el promedio de todos esos datos. ¿Sí? 870 es el promedio. Es que cuando ustedes quieran sacar el promedio de sus calificaciones, ¿qué es lo que hacen? Sumar todas las calificaciones y dividirlo por el número de calificaciones. Esto pasa lo mismo, ¿verdad? Ese se llama promedio o también llamada media aritmética. Segundo, el segundo o lo segundo que vamos a determinar es, en este caso, la mediana. La mediana la calculamos por intermedio de una fórmula, ¿verdad? Esta es la fórmula para localizar la mediana. LI, que significa límite inferior, más paréntesis, N sobre 2, que en otras palabras, N sobre 2 significa la posición, menos F mayúscula y menos 1, que quiere decir frecuencias, un dato anterior de la frecuencia absoluta acumulada, obviamente, absoluta acumulada, porque F mayúscula significa mayúscula significa frecuencia acumulada, sobre FI, que significa frecuencia absoluta, por A, que significa amplitud, que ya sabemos cuánto equivale la amplitud. Ya, en primer lugar, vamos a saber la posición, ¿sí? N sobre 2 significa posición. N significa la población, ¿sí? En este caso, la población, ¿cuánto equivale? La población equivale 30, ¿verdad? 30 lo divido para 2 es igual a 15. N sobre 2 significa 30 sobre 2 es igual a 15, ¿verdad? Este 15, ¿dónde lo determinamos? Este 15 siempre lo vamos a buscar en la frecuencia acumulada. Siempre en la frecuencia acumulada. Vamos a ver. La frecuencia acumulada es esta, ¿sí? Es FI mayúscula. Siempre la vamos a encontrar en la frecuencia acumulada. Entonces, este 15 lo vamos a encontrar en la frecuencia acumulada. Entonces, aquí lo voy a ubicar FI mayúscula. En la frecuencia acumulada. ¿Y cómo vemos este valor en la frecuencia acumulada? ¿Cómo lo observamos? ¿Cómo lo indicamos este valor en la frecuencia acumulada? ¿Sí?
debe ser un valor aproximado a 15. ¿Sí? Obviamente hacia adelante de 15 o exactamente 15. Nuevamente, el valor de la posición es un valor exacto o un valor adelante de 15. O sea, ¿quién está o qué valor está más cercano a 15, pero hacia adelante? ¿Sí? Aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la frecuencia acumulada, ¿verdad? En la frecuencia acumulada está el 15. No. No está el 15. Pero ¿cuál sería el valor más próximo a 15 hacia adelante? El 16. El 16, ¿verdad? Siempre un valor mayor a 15, pero el más aproximado. Ay, profesor, el 21, el 25, el 27 y el 30 también son mayores que 15. Pero ¿cuál de todos estos valores son el más aproximado a 15? Es el 16. Entonces, aquí estará mi posición. Esta va a ser la posición, ¿sí? Que voy a tomar en cuenta. Y la voy a pintar. La voy a pintar. Esta sería mi posición. O sea, de la posición, aquí voy a escribir todos mis datos. Según la posición, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, aquí, según la posición, voy a escoger mis datos. Ahora, LI significa límite inferior. ¿Sí? N sobre 2 significa la posición que ya sabemos que vale 15. FI mayúscula menos 1 significa la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia acumulada, un valor anterior. Esto significa un valor anterior de la frecuencia acumulada. Y FI minúscula significa frecuencia absoluta. Vamos en primer lugar a encontrar el límite. Estos son los datos. Vamos a ubicarlos por acá para no confundirnos. Estos son los datos. ¿Sí? Estos son los datos. Ahora vamos a escribir los datos según lo que he ubicado en mi posición. Límite inferior. ¿Dónde buscamos el límite inferior? Aquí. En el intervalo de clase sabemos que el primero es el límite inferior y el segundo es el límite superior. Entonces, ¿cuánto vale el límite inferior? 630, ¿verdad? Según la posición. Entonces, aquí voy a ubicar 630. Después voy a hacer esta. Vamos a buscar FI. FI minúscula. FI minúscula está aquí. ¿Cuál es el número de FI minúscula? 10. ¿Sí? Eso indica. Según la posición que hemos localizado. 10. Entonces, FI minúscula sería 10. Bueno, A ya conocemos. A es 180 porque es la amplitud. A es 180 porque es la amplitud. ¿Verdad? A es 180 porque es la amplitud, la hemos calculado desde el inicio. Ahora vamos a ver FI mayúscula. FI mayúscula está aquí, es 16, pero indica menos 1. ¿Qué quiere decir? Un valor anterior. ¿Cuál es el valor anterior a 16? ¿Cuál es el valor anterior a 16? 15. No. Según la tabla. 6. 6, exactamente. Según la tabla es 6, ¿verdad? El valor anterior a 16 es 6 según la tabla. Y el valor, y si me hubiera dicho aquí, FI más 1, quiere decir un valor adelante de FI, ¿sí? Un valor hacia adelante de FI. Por lo tanto, ¿qué valor tengo adelante de 16? El 21, ¿verdad? Entonces, una cosa cuando me indiquen FI menos 1, quiere decir un valor anterior.
a FI. Y si me dicen FI más 1, es un valor adelante de FI. Si me dicen FI menos 1, sería 6. Y si me dice FI más 1, sería 21. Con FI mayúscula, obviamente. No sé si me hago entender. ¿Sí? Ok. Ok, mis estimados, prosigo. Ya teniendo los datos, ¿sí? Ya sabemos que este vale 6. Lo que hago es reemplazar. ME significa mediana, ¿sí? Esta es la mediana, porque las medidas de tendencia central son promedio o media aritmética, mediana y moda. Esta es mediana. Mediana es igual. LI, 630. Más, paréntesis, N sobre 2, equivale 15. Equivale 15. Eso dice. N sobre 2 es 15. ¿Sí? Menos FI menos 1. O sea, equivale 6. Todo sobre FI sobre 10. Y multiplicado por 180. Primero lo que voy a hacer, mis estimados estudiantes, es realizar en primer lugar todo esto, ¿sí? Resto, 15 menos 6 dividido para 10 y multiplicado por 180. 15 menos 6, 9. Dividido para 10, 0,9. Y multiplicado por 180, 162. 162. Muy bien. ¿Cuánto me va a dar el resultado de la suma? 792, ¿verdad? Ok. Quiero saber si estuvo entendido el cálculo de el promedio o media aritmética y el cálculo de la mediana. Alcen un pulgar arriba. Ok. Muy bien, ya estamos terminando. Solamente con las medidas de tendencia central. Ok. Y ahora, asimismo, vamos a calcular la moda. La moda se la calcula de la misma manera, pero con otra fórmula. ¿Sí? Voy a indicar la fórmula. Aquí la voy a indicar. La fórmula de la moda es la siguiente. Vamos a calcular ahora la moda. La anterior fue mediana. La primera media aritmética y ahora la moda. La moda, MO, es igual. Asimismo, el límite inferior más F minúscula y menos F minúscula menos 1, todo sobre. Aquí actúa la F minúscula, no actúa la F mayúscula. Sobre, paréntesis, F minúscula y menos F minúscula y menos 1 más FI minúscula, obviamente, menos FI minúscula más 1. Cierro paréntesis por A. Asimismo, vamos a sacar los datos. Datos. Vamos a saber cuánto vale LI. LI es el mismo, ¿sí? FI también es el mismo. FI menos 1. FI más 1. Aquí habla ya con la frecuencia absoluta, no la acumulada, absoluta. Y el A, que sabemos que el A vale 180, ¿verdad? El A no cambia, 180 es la amplitud.
LI, según el cuadro, LI 630, porque es el valor, en este caso del intervalo de clase, el primer valor, LI, es el límite inferior. LI vale 630. Todo lo hacemos con respecto a la posición, la que estamos marcando. FI, 10. Aquí está FI, 10. Ahora, FI menos 1, un valor anterior a FI. O sea, ¿cuál sería el valor anterior a FI? 6. 6. Estamos hablando de esta, ¿verdad? 6. Obviamente va a coincidir. Y FI más 1, ¿qué quiere decir? Un valor siguiente de FI. ¿Cuál es el valor siguiente? 5. 5. Muy bien, porque estamos hablando con FI. FI minúsculo, o sea, frecuencia absoluta. 5. ¿Sí? Y ahora ustedes lo que van a hacer es aplicar la fórmula. Apliquen la fórmula y me indiquen el resultado, ¿sí? Por favor, apliquen la fórmula. LI sabemos que vale 630, ¿verdad? Más, solamente voy a hacer el reemplazo. FI 10 menos 6, que es FI menos 1, sobre FI 10 menos 6 más 10 menos 5 sería. Y todo esto por A. O sea, por 180, ¿verdad? Ya. Quedaría 720, me dice Marcos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Todo quedaría 720. Obviamente aquí me queda 630 más. Aquí me queda 4, ¿verdad? Aquí también me queda 4 y aquí me queda 5. Por 180. Vamos a ver. Vamos a comprobar todos los valores que me están indicando. MO. Esto va igual. Ahora, aquí me quedaría 4 sobre 9, ¿verdad? Por 180. Vamos a ver. Aquí yo puedo aplicar simplificación. Novena 1, novena 20, ¿verdad? Y 20 por 4 es 80. 80 más 630 me quedaría 710, me quedaría. ¿Verdad? 710. ¿Sí? No sé si estuvo entendido ahí. $710. Nuevamente, 10 menos 6 es 4, ¿verdad? 10 menos 5 es 5. 4 más 5, 9. Novena 1, novena 20, de 180. 20 por 4. ¿Cuánto es 20 por 4? 80. Más 630, 710, ¿verdad?
Ok. Ok. Y localizamos que la posición del promedio, la mediana y la moda deben estar dentro de la franja. ¿Sí? Deben estar dentro de la franja. O sea, dentro de 630 a 810. A 809. ¿Verdad? Vamos a ver. El promedio. Bueno, el promedio viene a ser de todo, ¿verdad? Ahí sí el promedio va a variar un poco. Pero la mediana y la moda deben estar dentro de ello. 710 y 792, que están dentro de ello, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente, ¿qué es la moda? La moda es el dato que más se repite. El dato que más se repite está entre el intervalo 630 y 810, porque es el 10, el número mayor de la frecuencia absoluta. Por lo tanto, el dato más repetido es el 630 y 810. Entonces, aquí si observamos coinciden en todo, ¿verdad? Por lo tanto, hasta aquí mi ejercicio lo tengo bien. Quiero saber si hasta aquí está entendido la mitad de la tabla y cómo encontrar las medidas de tendencia central. ¿Sí? ¿Está entendido? Alcen un pulgar arriba, por favor. Ok. Muy bien. Ok, muy bien. Ok. Rápidamente vamos a hacer lo que falta de la tabla. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es XY. O sea, cada uno de estos valores de XY le vamos a restar X raya, o sea, promedio. Sabemos que el promedio, vamos a ver, el promedio, ¿cuánto equivale? El promedio equivale 870, ¿verdad? 870, ese es el promedio. Ahora, cada uno le vamos a restar 540 menos 870, ¿sí? Pero como está en valor absoluto, siempre va a ser positivo, no negativo, siempre positivo. 330, muy bien, pero va a ser positivo, ¿sí? ¿Por qué positivo? Porque está entre estas barritas, que significa valor absoluto. Siempre positivo. ¿Ok? Ok. Vamos con la siguiente. 720 menos 870. 150, ¿verdad? Ok, 150. 900 menos 870. 30. Sería, ¿verdad? 1080 menos 870. 210. $1,260 menos 870. 390. Y 570 el final. Muy bien. ¿Sí? ¿Está entendido cómo se obtuvo los valores que están con rojo? ¿Sí? Sí. Obviamente está muy fácil de entender la tabla porque hay que seguir lo que indica la tabla. XY significa marca de clase. La marca de clase tengo que restarle el promedio. ¿Sí? Y como está en barritas verticales, o sea, en valor absoluto, siempre el valor va a ser positivo. Ok. Bueno. Y según la tabla, ¿qué dice? XY menos X raya, o sea, el valor que hemos determinado con rojo, o sea, este valor, ¿sí? Lo multiplico por FI, o sea, por la frecuencia absoluta, ¿sí? Por FI, por la frecuencia absoluta. Y lo hacemos, ¿sí? O sea, vamos a multiplicar 6 por 360, perdón, por 330.
1980. Me indican 1980. El otro. 1500. Obviamente porque sería 10 por 150, 1500. Muy sencillo. 5 por 30, 150. 4 por 210, 840. Muy sencillo de indicar. 2 por 390, 780. Y por último, 3 por 570, 1710. 1710. Muy bien. ¿Sí? Y lo que hago es sumar todos estos valores. Sumo todos los valores. $6,960. 6,960. ¿Corroboran ese valor todos los presentes? Ok. Muy bien. Ok. ¿Sí? Y seguimos con lo otro. ¿Sí? Seguimos. Vamos a llenar toda la tabla de una vez y después calculamos las medidas de dispersión. ¿Sí? Llenemos toda la tabla. Ahora, ¿qué indica? XY menos X raya al cuadrado. O sea, estos valores, ¿verdad? Aquí dice XY menos X raya sería este. ¿Será? ¿Verdad? Cada uno de ellos elevados al cuadrado. ¿Sí? Vamos a ver. Eleven al cuadrado 330. ¿Cuánto resulta? Un valor muy alto, ¿verdad? 108,900. 108,900. ¿Verdad? El segundo. 150 al cuadrado. 22,500 me indican. ¿Sí? 30 al cuadrado es muy sencillo, 900. 210 al cuadrado. Hagan el de 210. 44,100. Muy bien. 44,100. El del 390. 152,100. Y por último, el del 570. 324,900. Muy bien. 324,900. ¿Sí? Y siguiendo lo que nos dice la tabla, ¿por cuánto cada uno de ellos lo multiplico? Según el último cuadrito, el último, ¿por cuánto lo multiplico? Exactamente, por FI. Eso me está indicando aquí. Esto, o sea, esto por FI. ¿Y cuánto es FI? Todos los valores que están aquí, ¿verdad? Multiplico el 6 por el 108,900. 653,400. 653,400. El segundo, 225,000, porque solamente le aumento en este caso un 0. 225,000.
El tercero, 4.500. Muy bien. Solamente es de multiplicar 900 por 5. El cuarto, 176.400. Muy bien. El quinto, 304.200. Y el último, 974.700. 974.900. ¿Cuánto me da como total de todo esto? ¿Cuánto es el total? $2.135.900. ¿Sí? 2.135.900. Muy bien. Ahora, vamos a sacar las medidas de dispersión con estos datos. Vamos a sacar las medidas de dispersión con estos datos. ¿Sí? Bueno. Primera medida de dispersión. Vamos a ubicar aquí. Medidas de dispersión. Como quinto. Medidas de dispersión. Bueno, las medidas de dispersión son tres también, ¿sí? Tenemos al DM. El DM significa desviación media. DM significa desviación media, que significa la sumatoria de XI menos X raya por FI, todo sobre la población, o sea, N. Y solamente tenemos que reemplazar valores que hemos obtenido en la tabla. ¿Cuánto equivale la sumatoria de XI menos X raya por FI? Vamos a ver la tabla. Sumatoria XI menos X raya por FI es 6.960. ¿Sí? Entonces aquí ubico 6.960. Ya todo lo hace la tabla, ¿verdad? Solamente la fórmula debo de ubicar y lo divido para 30 porque la 30 es la población. Al dividir para 30, ¿cuánto queda el resultado? 232. Muy bien. ¿Sí? Esa es la desviación media. Ahora vamos a ver la varianza. La varianza, en cambio, S al cuadrado significa varianza o en otros lados lo ubican así. ¿Sí? Este símbolo al cuadrado. Cualquiera de las dos formas es válida. S al cuadrado significa varianza, ¿sí? O varianza, que es igual a la sumatoria de XI menos X raya elevado al cuadrado por FI, ¿sí? Todo sobre la población, N. ¿Y cuál sería el valor que hemos obtenido? Es el último que está en la tabla, ¿verdad? 2.000.000
XI menos X raya al cuadrado por FI es 2.135.900. Eso ubico. 2.135.900. Y todo lo divido, ¿sí? Para la población, 30. ¿Cuánto me queda el resultado? 71.196,66. 71.196,66. Y por último, la desviación estándar. Es como un 6, pero acostado, ¿sí? Más o menos así. Bueno, ahí más o menos. Que es, en otras partes, la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? O sea, aplico la raíz cuadrada de lo que he obtenido, ¿sí? ¿Cuánto es la raíz cuadrada? $266,82. 266,82. Bueno, y ahí tenemos los tres valores. Primero se llama desviación media. La segunda, varianza. Y tercero, desviación típica. Desviación típica o estándar. ¿Sí? Así se llama. Desviación media, varianza, desviación típica o estándar. ¿Sí? Y así sería en esta ocasión el cumplimiento de todos los pasos según lo que indica la actividad de matemáticas. ¿Sí? Primero, comienzo con una introducción. Segundo, explicando cómo voy rellenando cada uno de los datos en mi problema, en mi ejercicio. Y nada más, ¿verdad? Solamente indicando, ubicando valores. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo entendido? Obviamente voy a enviar este documento para que ustedes lo tengan, ¿sí? Sí, también lo insertan al PowerPoint, obviamente. Obviamente lo insertan a PowerPoint por medio de una foto, puede ser también, ¿sí? Lo insertan por medio de una foto y abajo ubican el link del video, ¿sí? Obviamente, como indiqué, la diapositiva no debe estar pálida, ¿verdad? Debe estar acompañado, obviamente, según la actividad que ustedes tienen. Y por lo tanto, la actividad que ustedes tienen es esta, ¿verdad? Lo que van a hacer es ubicar las fotos en esa diapositiva y debajo el link del video para yo, obviamente, poder revisarlo. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Entendido, ¿verdad? Voy a enviar el documento y obviamente me faltó las fotografías. Activen, por favor, actívense porque me faltó las fotografías. ¿Sí? Estas las voy a enviar al grupo.
activen sus cámaras. Me faltó las evidencias fotográficas. Bueno, entonces, mis estimados estudiantes, si no hay ningún problema, de mi parte, muchas gracias. He cumplido con todo. Igual, si tienen alguna pregunta, el día lunes estaré disipando cualquier inquietud que ustedes tengan. Pero por mi parte, yo estaría indicándoles o estaría a disposición en cualquiera, bueno, sábado y domingo no puedo, pero sí lunes puede ser en la tarde o en la noche, sí podría ayudarles en cualquier inconveniente que ustedes tengan. De mi parte, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Tengan un lindo fin de semana. De mi parte, bendiciones para todos ustedes. Chao, chao. Muchas gracias.